Mientras tú duermes esta noche, tu cerebro va a intentar sanarse solo, pero la mayoría de las personas, sin saberlo, se lo impiden cada noche con los últimos 5 minutos antes de cerrar los ojos. Lee esa frase otra vez, porque de ella depende literalmente cómo va a amanecer tu mente mañana. Mientras tú duermes esta noche, tu cerebro va a intentar sanarse solo, pero la mayoría de las personas, sin saberlo, se lo impiden cada noche con los últimos 5 minutos antes de cerrar los ojos. No es una exageración para captar tu atención. Es exactamente lo que la neurociencia del sueño ha descubierto en los últimos años. Y hoy, antes de que termine este vídeo, vas a aprender exactamente qué hacer en esos 5 minutos para que esta noche, quizás por primera vez en mucho tiempo, tu cerebro haga lo que fue diseñado para hacer mientras tú descansas. Después de más de 40 años como médico, escuchando a personas hablarme de su cansancio, de su mente nublada, de su incapacidad para concentrarse, he llegado a una conclusión que al principio me costó aceptar. La mayoría de esas personas no tienen un problema de salud complicado, tienen un problema de últimos 5 minutos. Los últimos 5 minutos antes de dormir son, biológicamente hablando, los más importantes de todo el día, más importantes incluso que las horas de sueño que vienen después, porque son los que determinan si tu cerebro va a poder entrar o no en el estado exacto que necesita para repararse a sí mismo. Quiero contarte algo que descubrió un equipo de científicos hace ya más de una década y que todavía hoy muy pocos médicos explican con claridad a sus pacientes. Tu cerebro tiene un sistema de limpieza propio, algo parecido a un sistema de alcantarillado interno, que solo se activa cuando duermes profundamente. Durante ese proceso, un líquido recorre los espacios entre tus neuronas y arrastra fuera todas las sustancias de desecho que se han ido acumulando durante el día. Entre ellas, una proteína llamada beta-amiloide, la misma que, cuando se acumula durante años sin limpiarse, está relacionada con el deterioro de la memoria en la vejez. Ese sistema de limpieza tiene un diseño precioso, casi como si alguien hubiera pensado en cada detalle para que tu cuerpo se cuidara solo, mientras tú simplemente descansas, pero solo funciona si entras en las fases más profundas del sueño, y ahí es exactamente donde la mayoría de nosotros fallamos, sin darnos ni cuenta. Déjame contarte la historia de una mujer que llegó a mi consulta hace algo más de un año, porque en su historia vas a reconocer, quizás con una incomodidad familiar, algo de tu propia vida. Se llamaba Carmen, tenía 46 años, trabajaba como administrativa en un despacho de abogados, madre de un hijo adolescente, separada desde hacía 4 años. Cuando entró en mi consulta, no venía a hablarme de insomnio, aunque lo tenía. Venía porque desde hacía meses tenía la sensación de que su cabeza ya no funcionaba como antes. Se le olvidaban citas, perdía el hilo de las conversaciones a mitad de frase, y un día, mientras conducía, no pudo recordar durante unos segundos angustiosos cómo llegar a un sitio al que había ido cientos de veces. Me dijo con la voz temblando: «Doctor, tengo miedo de que me esté pasando algo grave. Ven, tengo 46 años y siento que mi cabeza tiene 80». Cuando le pregunté a Carmen cómo eran sus noches, se quedó pensando un buen rato antes de contestar, como si nunca se hubiera detenido realmente a observarlo. Me dijo que se acostaba agotada, normalmente después de medianoche, con el teléfono en la mano hasta el último segundo, viendo vídeos, respondiendo mensajes de un grupo de trabajo que no paraba de sonar, leyendo noticias que la dejaban con el estómago encogido. Me dijo que apagaba la pantalla, cerraba los ojos, y su mente seguía funcionando a toda velocidad durante otra media hora, repasando la lista de cosas pendientes, anticipando problemas del día siguiente. Se dormía tarde, mal, y se despertaba exactamente igual de cansada que se había acostado. Lo que le expliqué a Carmen es algo que quiero explicarte también a ti, porque cambia completamente la forma en que vas a entender tu propio cansancio a partir de hoy. Tu cerebro no entra en sueño profundo de golpe. Necesita ir descendiendo poco a poco, como quien baja una escalera escalón a escalón. Y ese descenso empieza mucho antes de que cierres los ojos. Si en los minutos justo antes de dormir, tu cuerpo está recibiendo luz azul de una pantalla, información nueva, estímulos emocionales, mensajes de trabajo,
discusiones sin resolver. Tu sistema nervioso no puede bajar esa escalera con calma. Se queda a mitad de camino. Y entonces, aunque tú pases 8 horas en la cama, tu cerebro pasa la mayor parte de esas horas en un sueño superficial, sin alcanzar nunca la profundidad necesaria para activar su sistema de limpieza. Cada noche que esto ocurre, te levantas con un poco más de residuo del que tenías el día anterior, y con el tiempo, esa acumulación empieza a manifestarse exactamente como le estaba pasando a Carmen: olvidos, niebla mental, cansancio que ni el café más fuerte logra disolver. Cuando terminé de explicarle esto a Carmen, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo algo que me marcó profundamente. Doctor, mi abuela rezaba todas las noches antes de dormir, sin excepción, y yo de pequeña pensaba que era una costumbre anticuada, casi tierna, pero inútil. Ahora creo que ella entendía algo que yo he tardado 46 años en descubrir, y tiene toda la razón. Porque lo que le voy a enseñar a Carmen y lo que te voy a enseñar a ti ahora mismo no es una técnica moderna de relajación, es, en el fondo, exactamente lo que hacían nuestras abuelas cada noche, solo que hoy la ciencia puede explicarnos por qué funciona con tanta precisión. En los monasterios contemplativos, tanto en la tradición cristiana occidental como en la oriental, las últimas horas antes de dormir siempre han estado protegidas con un cuidado casi sagrado. Nada de conversaciones ruidosas, nada de comidas pesadas, nada de estímulos intensos. Silencio, una vela, respiración pausada y una oración concreta antes de acostarse, seguida de un silencio total hasta el amanecer. Los monjes no sabían nada de sistemas linfáticos ni de fases de sueño, pero durante siglos observaron algo que hoy la neurociencia confirma con instrumentos de precisión. Quien cierra el día con oración y silencio duerme. Distinto, más profundo, más reparador. El Salmo 4, que se reza cada noche en la tradición monástica desde hace muchos siglos, contiene una frase que debería estar escrita en la mesilla de noche de cualquier persona que tenga problemas para dormir. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir seguro. Fíjate en el orden de esa frase. Primero llega la paz y solo después llega el sueño. La paz no es una consecuencia de dormir bien, es la puerta que hay que abrir antes de poder dormir bien. Y esa puerta se abre exactamente en esos últimos minutos antes de cerrar los ojos. Un monje trapense del siglo XX, llamado Thomas Merton, escribió una frase que resume con una sencillez asombrosa todo lo que quiero que entiendas hoy. El sueño es el momento en que Dios repara al que no. Ha sabido repararse durante el día, pero solo si uno duerme en sus manos y no en el ruido del mundo. Esa frase, que suena poética, es en realidad una descripción casi anatómica. Dormir en las manos de Dios, es decir, entrar al sueño desde un estado de oración consciente y de entrega, activa en tu cerebro un tipo de descanso que dormir en medio del ruido digital nunca podrá activar de la misma manera. Ahora quiero explicarte algo más, porque necesitas entender exactamente por qué esos primeros 90 minutos de sueño son tan decisivos. Tu cerebro, durante la noche, no duerme de forma uniforme. Atraviesa ciclos de aproximadamente 90 minutos y en cada uno de esos ciclos pasa por distintas fases. Sueño ligero al principio, luego un sueño algo más profundo. Después, el llamado sueño de ondas lentas, la fase más profunda de todas, y finalmente una fase en la que soñamos. Un adulto sano atraviesa entre 4 y 6 de estos ciclos cada noche. Pero aquí está el dato que lo cambia todo. Es en el primer ciclo. En esos primeros 90 minutos, donde se concentra la mayor parte del sueño profundo de toda la noche. Ahí es donde el sistema de limpieza cerebral trabaja con más intensidad. Ahí es donde el cuerpo libera la hormona del crecimiento, encargado de reparar tejidos. Y ahí es donde el cerebro consolida las memorias más importantes del día. Y ese primer ciclo, el más valioso de toda la noche, depende casi por completo de cómo entraste tú en el sueño. Si entras con el cortisol alto, con el corazón acelerado, con la cabeza todavía llena de pensamientos ansiosos,
ese primer ciclo se ve dañado y cada ciclo posterior arrastra menos sueño profundo que el anterior. Por eso hay personas que duermen 8 horas completas y se levantan exactamente igual de agotadas que se acostaron. No les falta cantidad de sueño, les falta calidad en ese primer ciclo. Y esa calidad se decide en los últimos 5 minutos antes de cerrar los ojos. A Carmen le enseñé exactamente lo que voy a enseñarte a ti ahora. Una práctica breve de 4 pasos pensada para hacerse justo antes de meterse en la cama, con el teléfono ya en otra habitación o en modo avión, sin ninguna excepción. Le pedí una sola cosa por encima de todo: separar el momento de la práctica del momento de dormir, no hacerla ya tumbada, intentando conciliar el sueño, sino hacerla antes, sentada o de pie, y solo después, cuando termine, meterse en la cama y entregarse. Al principio, Carmen falló casi todas las noches. Se quedaba mirando el teléfono por costumbre. Se decía a sí misma que solo iba a revisar una cosa. Y esa cosa se convertía en 20 minutos de scroll. Le dije que no se juzgara, que simplemente, en el momento en que se diera cuenta, dejara el teléfono y empezara desde ahí, aunque fuera más tarde de lo previsto. A la tercera semana, Carmen me contó que una noche, mientras hacía la práctica, sintió que sus hombros se aflojaban de una manera que no recordaba haber sentido en años. A la quinta semana me dijo, con una sonrisa que no le había visto antes, que esa mañana se había acordado sin esfuerzo del nombre de una compañera de trabajo que llevaba meses costándole recordar. A los 2 meses, me escribió un mensaje que guardo todavía. Doctor, esta mañana, mientras preparaba el café, me di cuenta de que no estaba pensando en nada urgente. Simplemente estaba ahí, viendo el vapor salir de la cafetera. No sabe cuánto tiempo llevaba sin sentir algo tan sencillo como eso. Ahora quiero que hagas esto conmigo. No mañana por la noche, ahora, porque lo que viene a continuación no es información. Es una experiencia que tu cerebro necesita empezar a recorrer. Si estás conduciendo, no cierres los ojos, pero respira profundo y sigue escuchando, porque esta noche vas a repetir esto tú solo. Si estás en casa, si puedes sentarte con la espalda apoyada, si puedes bajar el volumen del mundo durante unos minutos, hazlo ahora. Empieza respirando despacio por la nariz, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retén el aire un instante. Y exhala muy despacio por la boca, contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, más conscientemente. Inhala sintiendo el aire fresco entrar. Retén. Y exhala soltando todo lo que el día ha ido depositando en ti. Una vez más, todavía más despacio. Inhala hondo, muy hondo. Retén. Y exhala larguísimo, vaciando los pulmones por completo, como quien suelta una mochila pesada después de un día muy largo. Nota cómo tus hombros han bajado un poco, cómo tu mandíbula se ha aflojado sin que tú lo forzaras. Acabas de decirle a tu sistema nervioso que el día ha terminado, que ya no hace falta seguir vigilando. Y tu sistema nervioso, que llevaba horas esperando esa señal, acaba de empezar a obedecer. Ahora, en silencio, mira el día que termina, no para juzgarlo ni para lamentarte de lo que no hiciste, simplemente para reconocerlo delante de Dios. Repite interiormente: Señor, este día ha sido como ha sido. Tuve momentos buenos y momentos difíciles. Te lo entrego entero, tal como ha sido, sin arreglarlo, sin maquillarlo. Quédate unos segundos aquí, deja que el día se pose, porque mucha gente se acuesta con el día todavía abierto por dentro, como un archivo que nunca se cierra, y ese archivo abierto sigue consumiendo energía toda la noche. Al entregárselo a Dios, le estás diciendo a tu cerebro que este día está terminado, y solo entonces puede empezar a descansar de verdad. Ahora viene la parte más importante para lo que va a pasar esta noche mientras duermes. Vas a entregarle a Dios tu sueño, no tu día, tu sueño. Repite despacio, en silencio: Señor, mi cuerpo está cansado, mi mente está cansada. No puedo arreglar el mundo antes de dormir. No puedo resolver todo lo que queda pendiente. Sana tú mi cerebro mientras yo descanso. Repara tú lo que yo no sé cómo reparar. Yo me entrego, yo descanso, tú trabaja. Esta frase, aunque suene sencilla, cambia algo muy profundo en tu biología. Porque cuando renuncias conscientemente a controlar el sueño, tu cerebro deja de pelear con él. Y cuando deja de pelear,
El sueño llega con una naturalidad que muchas veces sorprende a quien lo experimenta por primera vez en años. Ahora, en silencio completo, quédate unos segundos simplemente presente. No pienses en nada, no repitas más palabras, solo siente el peso tranquilo de tu cuerpo. Siente cómo entra y sale el aire sin que tengas que forzarlo. Siente, si puedes, algo parecido a estar envuelto en una presencia cálida de la que no tienes que preocuparte. A veces en este silencio aparece una palabra, una claridad sobre algo del día. A veces no aparece nada, y nada también es una respuesta. Porque en este momento, lo único que se necesita es que te dejes sostener como un niño que se queda dormido en brazos de su padre, sin preocuparse de nada, porque sabe que alguien más cuida de él. Respira una última vez, muy despacio. Inhala profundo, retén, exhala larguísimo y di interiormente: gracias, Señor, por este día. Sana mi cerebro esta noche. Descanso en ti. Amén. Lo que acabas de hacer en estos minutos ha empezado a preparar a tu cerebro para un tipo de sueño que quizás llevaba mucho tiempo sin poder alcanzar. Tu cortisol ha empezado a descender. Tu sistema nervioso parasimpático se está activando. Tus ondas cerebrales están empezando a desacelerarse. Y si mantienes este estado esta noche, si no coges el teléfono en el último momento, si no te dejas arrastrar por un pensamiento ansioso de última hora, tu sistema de limpieza cerebral va a trabajar de una manera que quizás llevaba tiempo sin poder hacer con normalidad. Pero aquí tengo que advertirte de algo, porque es exactamente el error que comete casi todo el mundo cuando intenta aplicar esto por primera vez. Y quiero que lo escuches con atención, porque probablemente a ti también te ha pasado. El error es intentar rezar mientras se intenta dormir, es decir, meterse ya en la cama, cerrar los ojos y empezar la práctica con la cabeza ya en la almohada, intentando conciliar el sueño al mismo tiempo. Y lo que ocurre entonces es predecible. La mente se dispersa, aparecen 1000 pensamientos sueltos, y al final o te duermes sin haber terminado la práctica, o la terminas mal y te quedas frustrado pensando que esto no funciona contigo. El secreto está en separar los dos momentos. La práctica no es para dormirse, la práctica es antes de dormirse. Primero, con intención, sentado o de pie, no en la cama, durante unos 5 minutos. Luego, cuando termines, te vas a la cama, apagas la luz y te entregas al sueño sin forzarlo, sin buscarlo, simplemente recibiéndolo, porque tu cuerpo, después de la práctica, ya está listo. Quiero contarte ahora la historia de otro paciente, porque lo que le pasaba a Carmen tenía que ver con el ritmo frenético del trabajo. Pero hay personas cuyo problema con el sueño viene de un lugar mucho más profundo. Se llamaba Andrés, 61 años, ingeniero jubilado hacía poco más de un año. Su hijo menor había fallecido en un accidente de tráfico hacía 3 años, un dolor del que, según sus propias palabras, nunca había terminado de recuperarse. Desde entonces, Andrés tenía terror a cerrar los ojos por la noche, porque casi siempre soñaba con el momento en que recibió la llamada que le cambió la vida para siempre. Se acostaba tarde a propósito, se resistía al sueño, y cuando finalmente caía rendido, se despertaba de golpe en mitad de la noche, empapado en sudor, con el corazón acelerado. Le expliqué a Andrés que la fase de sueño en la que soñamos es también el momento en que el cerebro procesa las emociones más difíciles del día, o con el tiempo, de la vida entera, pero que cuando una herida es demasiado grande, el cerebro no siempre puede procesarla solo, necesita ayuda para hacerlo con menos violencia. Le enseñé la misma práctica que había aprendido Carmen, pero le pedí que, en el momento de la entrega, no solo entregara su sueño, sino que entregara también, cada noche, con sus propias palabras, a su hijo. Señor, te entrego a mi hijo. Cuídalo tú, porque yo ya no puedo. Y cuídame a mí mientras duermo, porque yo tampoco puedo cuidarme solo esta noche. Las primeras noches, Andrés lloraba toda la práctica. Hacia la tercera semana, empezó a soñar con su hijo de otra manera. Ya no en el momento del accidente, sino en escenas sencillas, jugando de pequeño, riendo. A la séptima semana me dijo algo que no voy a olvidar nunca. Doctor, anoche soñé que mi hijo me abrazaba y me decía que estaba bien. Me desperté llorando, pero era un llanto distinto, era un llanto de paz. Creo que por primera vez en 3 años he dormido de verdad. La historia de Andrés me enseñó algo que quiero que te lleves contigo hoy. Muchas veces,
No dormimos mal simplemente porque estemos cansados. Dormimos mal porque llevamos dentro cosas sin procesar, algunas pequeñas, otras enormes. Y esos últimos minutos antes de dormir, si se usan bien, son de los pocos espacios del día donde esas cosas pueden encontrar un poco de descanso, porque no siempre hay terapia disponible, no siempre hay alguien cerca a quien contarle lo que de verdad pesa. Pero esta práctica está disponible cada noche, gratis, al alcance de cualquiera, y hace muchas veces lo que otros procesos tardan años en hacer, entregar lo que uno no puede seguir cargando solo. Déjame decirte ahora, con toda la honestidad posible, ¿qué puedes esperar si haces esto cada noche durante las próximas semanas? La primera semana probablemente no notarás gran cosa, quizás alguna noche duermas un poco mejor, pero de forma irregular. Es normal, tu cerebro está empezando a reconocer un patrón nuevo. La segunda semana empezarás a quedarte dormido más rápido de lo habitual. La tercera semana notarás que, si te despertabas de madrugada, esos despertares empiezan a espaciarse. La cuarta semana, como le pasó a Carmen, puede aparecer una claridad inesperada sobre algo que llevabas tiempo sin poder digerir del todo. A la sexta semana empezarás a sentir, quizás por primera vez en mucho tiempo, esa sensación casi olvidada de despertarte de verdad descansado, con la mente ligera, con espacio dentro de la cabeza. Y a las 8 semanas, si has sido constante, tu relación con la noche habrá cambiado por completo. Ya no temerás acostarte y ya no dudarás de si vas a poder dormir. Esperarás el momento de la práctica como quien espera un pequeño refugio, porque tu cuerpo habrá aprendido que esos 5 minutos son, sin exagerar, el regalo más importante del día. Quiero decirte algo más antes de cerrar este vídeo, porque creo que no se dice con suficiente claridad casi nunca. Vivimos probablemente en la civilización que peor duerme de toda la historia humana. Durante cientos de miles de años, los seres humanos dormían al ritmo de la naturaleza. La oscuridad llegaba, el fuego bajaba, las conversaciones se apagaban y los cuerpos iban a dormir sin ningún esfuerzo. Nuestro cerebro está diseñado exactamente para esa forma de dormir y desde hace apenas un siglo y medio, con la llegada de la luz eléctrica y más recientemente de las pantallas, estamos intentando dormir en condiciones para las que nuestra biología jamás fue preparada. Luz artificial hasta última hora, pantallas a pocos centímetros de los ojos justo antes de cerrarlos. Antes, desinformación y comparación, concentradas exactamente en el momento en que el cuerpo debería estar desconectándose. Y luego nos sorprende que existan tantas personas agotadas, con la memoria fallando antes de tiempo, sintiendo que su mente ya no es la de antes. La biología no ha cambiado. Cambiaron nuestras costumbres y esa es, en gran parte, la factura que estamos pagando. Pero aquí está la buena noticia. Tu cerebro no ha olvidado cómo dormir bien. Simplemente se le ha enseñado otra cosa durante años. Y tú, con esta práctica de 5 minutos, repetida con constancia, puedes devolverle su programa original. No necesitas cambiar tu vida entera. No necesitas renunciar a nada importante. Solo necesitas proteger, casi con fanatismo cariñoso, esos últimos 5 minutos antes de dormir, como si fueran lo más importante de tu día, porque biológicamente lo son. Tengo que decirte también algo con toda honestidad. Esta práctica no va a resolver tus problemas externos, no va a pagar tus facturas, no va a devolverte a quien perdiste, no va a cambiar de la noche a la mañana una situación difícil en tu trabajo o en tu familia. No promete eso. Lo que promete es algo más humilde, pero igual de profundo. Que sean cuales sean tus circunstancias, esta noche tu cerebro va a poder limpiarse, tu cuerpo va a poder repararse y mañana vas a estar en mejores condiciones para afrontar lo que venga. No porque las cosas se hayan vuelto más fáciles, sino porque tú vas a estar más entero, más lúcido, más tú. Y una persona entera, bien dormida, con la mente clara, es capaz de sostener cosas que una persona agotada ni siquiera puede imaginar. Teresa de Ávila escribió una frase que durante mucho tiempo pensé que era simplemente bonita, hasta que empecé a entenderla desde la neurociencia del sueño. Solo quien duerme en Dios, amanece en Dios. Quien entra al sueño desde la entrega, desde la oración, amanece verdaderamente distinto, porque su cerebro ha trabajado toda la noche con la maquinaria exacta para la que fue diseñado, sin interrupciones, y porque su alma también ha descansado, no solo su cuerpo. Esa doble restauración, la del cerebro y la del alma, es
lo que hace que al día siguiente uno se levante sintiendo, pese a todo, que la vida sigue siendo un regalo. Así que esta noche, cuando termines de ver este vídeo, hazte un plan sencillo. Deja el teléfono en otra habitación o en modo avión al menos 30 minutos antes de acostarte. Cuanto ten cerca una libreta pequeña por si durante la práctica te surge algún pensamiento que necesites soltar por escrito. Y unos 5 minutos antes de meterte en la cama, siéntate sin tumbarte todavía y repite esta práctica de 4 pasos. Respiración, reconocimiento del día, entrega del sueño y silencio de acogida. Solo entonces apaga la luz y duerme. Deja que Dios haga el resto. No lo supervises. No intentes controlar lo que va a pasar. Simplemente entrega tu sueño y descansa en sus manos, como decía Merton. Porque cuando uno duerme así, el sistema de limpieza de tu cerebro trabaja como fue diseñado. Las fases profundas se alargan, lo que pesa se va procesando poco a poco, y al día siguiente, sin que tú entiendas del todo cómo, eres un poco más tú de lo que eras ayer. Si esta práctica te ha hecho sentir algo, aunque haya sido algo pequeño, guárdate esa sensación, porque es exactamente la que vas a intentar reproducir esta noche y cada noche, hasta que tu cerebro aprenda el camino de memoria y ya no necesites ni pensarlo, hasta que se convierta en el gesto natural con el que cierras cada día de tu vida. Suscríbete al canal si quieres tener cada semana una nueva forma de cuidar tu mente y tu alma desde la neurociencia y desde la fe, porque este es solo uno de los muchos caminos que quiero seguir compartiendo contigo. Y si conoces a alguien que esté como estaba Carmen o como estaba Andrés, alguien que lleva meses o años sin dormir de verdad, sintiendo que su mente ya no es la misma, comparte este vídeo con esa persona. A veces un mensaje que llega en el momento justo puede cambiar por completo el rumbo de una noche y con el tiempo el rumbo de una vida entera. Y ahora, antes de cerrar, respira una última vez conmigo muy despacio y recibe esta bendición para la noche que viene. Que el Señor te bendiga y te guarde mientras duermes. Que haga brillar su rostro sobre ti incluso en la oscuridad. Que cuide tu cerebro mientras tu cuerpo descansa y que cuide tu alma mientras tu mente por fin se calma. Que repare esta noche todo aquello que necesitabas que fuera reparado desde hace tiempo. Que este descanso sea el comienzo de una forma distinta de vivir tus días, más despierta, más clara, más tuya, porque Dios da a sus amados mientras duermen, y esta noche tú también eres uno de sus amados. Descansa, no estás solo. Él vela por ti cuando tú ya no puedes velar por ti mismo. Amén.